Bonjour à toi, bonjour à vous tous, bienvenue sur mon canal Apprendre le français avec Letty. Alors, avant même de commencer ce canal, je tiens à vous souhaiter à tous et à tous une excellente et bonne année 2021, remplie du meilleur pour votre famille et pour vous-même. En espagnol, buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien. Les deseo a todos primero la bienvenida en mi canal de Aprender el Francés con Leti y les deseo un feliz año 2021. Que este año sea mucho mejor que el año 2020, lo que acabamos de vivir y que estamos todavía viviendo. Les deseo lo mejor. Hoy vamos a seguir entonces nuestro losón, vamos a parar un poquito el vocabulario y vamos a ir en la conjugación. Lo hice, fácil vamos a decir, porque tenemos, usted se acuerda que tenemos que seguir la conjugación del pasado compuesto. Entonces, esto todavía no lo hemos terminado. Entonces, ahorita vamos a ver dos verbos, vamos a ver dos cosas. Dos verbos del tercer grupo, vamos a ver cómo se conjuga en el presente. Y después, abajo, es muy sencillo, vamos a ver la negación, como que usted no quiere. Eso, si no me equivoco, creo que lo vimos una vez, pero les voy a dar ahí dos maneras también de la negación. El de que no quiere y el otro que es jamás, ya, no jamás, ya no lo va a hacer más. Vamos a tener, les voy a dar dos frases diferentes para que usted pueda ver cómo se conjuga y cómo está la manera donde la estructura, cómo se hace. Alors, antes de todo, usted se acuerda para empezar bien el año, cahier, crayon y c'est parti. Alors, là, voy solamente a leer en francés, ¿ok? Voy a leer en francés. Yo no voy, yo no voy a traducir en español. Usted lo va a encontrar arriba o abajo o en medio. A un lugar usted lo va a encontrar, ¿ok? Alors, ici, vamos a ver les verbes. Les verbes. Alors, aller, aller. Aller es ir, ¿ok? Es ir. Entonces, je vais à pied. Je vais à pied. Tu vas à vélo. Tu vas à vélo. Il ou elle, uno de los dos, ¿ok? Il ou elle va au restaurant. Il, elle, va au restaurant. Nous allons à la piscine. Nous allons à la piscine. Vous allez à l'hôtel. Vous allez à l'hôtel. Il, es el plural, il, elles vont à la mer. Ils, elles vont à la mer. Esto es el primer verbo, ¿ok? Que se traduce, es el del tercer grupo. Alors, aquí, tal como lo puse a, que son preposición, aquí esta tiene un acento. No siempre van a tener un acento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿D'accord? Vamos a ver el segundo verbo, que es venir. Verbo de tercer grupo conjugado al presente. Venir es ir. No, es venir. Oui, venir, ir también. Je viens à vélo. Je viens à vélo. Tu viens à pied. Tu viens à pied. Il ou elle vient à la maison. Il, elle vient à la maison. Nous venons au cinéma. Nous venons
au cinéma. Vous venez à l'école. Vous venez à l'école. Il o él, depende, ¿ok? ¿Se acuerda que eso es el plural? Il, él, viene au parc. Il, él, viene au parc. Ok. Esto son el verbo del tercer grupo, ¿ok? Porque después vamos a ir a ver, a ver el pasado y aquí se va a mezclar todo, la conjugación, el primer, segundo grupo y tercero. Entonces, para que esté más fácil, estamos uh, un rappel, bueno, es para que no sea algo que ya se vio, pero que se va a ver otra vez. La palabra ya no está correcto, pero arriba estoy segura que alguien la va a poner. ¿Ok? Alors, aquí vimos los verbos. Ahorita vamos a ver la negación de ne pas. Es muy fácil, muy sencillo. Negación, ne y pas. Y hay un otro, es ne jamais. Aquí, ne pas es como que usted no quiere. Hoy, por ejemplo, no quiero, ¿ok? Y ne jamais es que usted jamás va a ir, jamás lo va a hacer, jamás lo va a entregar, o algo así como que ya no, ¿ok? Alors, aquí, muy importante, la estructura de la frase, tal como se tiene que hacer, es ne. Aquí debe tener un pronombre, un nombre o algo así, ¿ok? Algo. Ne más verbo, aquí debe estar el verbo más pas. Esto es la lógica. Aquí debe estar ne, el verbo y pas. Y después lo que quiere poner. Y el otro es lo mismo. Ne, más el verbo, más jamais. Jamás, jamais. Alors, aquí vamos a tener un ejemplo. Il va au restaurant. Es uno que agarré de aquí. Il va au restaurant. Entonces, traducción, je vais le faire. Elle va al restaurante. O es al. Entonces, il va au restaurant. Y no quiero ir. Hoy no quiero ir. Entonces, il ne, el verbo, como le dije, va. Il ne va pas. Él no va al restaurante. Il ne va pas au restaurant. D'accord? Otro ejemplo que yo puse. Il vient à pied. La agarré de aquí. Il vient à pied. Significa que él viene caminando. Esta parte a pie es caminando. Aquí, por ejemplo, no se puede traducir letras por letras. Il vient à pied. Alors, aquí, para que no, el otro ejemplo que le dio, il ne vient jamais. Aquí, si hacemos la traducción de la frase, alors, il ne vient jamais à pied. Significa que él jamás viene caminando. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en español y en francés es un poco diferente, pero no se debe de perder que siempre está la negación ne más el verbo y después pas o jamás cuando ya no usted lo ha hecho y ya no lo quiere hacer o jamás se hizo. Entonces, il ne vient jamais à la maison. Él jamás viene a la casa. Es un ejemplo de frase que le estoy dando. ¿D'accord? Voilà. Muchas gracias para el día de hoy. Si usted tiene un comentario, quiere hacer ejemplo de frase también para poder manejar la negación o verbos o algo así, puedes hacer ejemplo a usted. Me lo pone en el comentario con mucho gusto. Le digo, está bien, está mal o perfecto, algo así. ¿Ok? Mil gracias
por su tiempo, mil gracias por seguirme, gracias a todos porque veo que poco a poco más se está incrementando este canal y les agradezco a todos. ¿Qué le voy a decir? No se le olvida de suscribirse si no está suscrito, de mandar a sus compañeros que ellos quieran aprender el francés. También pone la petite cloche para recibir las otras clases. Y por el momento me despido de ustedes en disant au revoir, à la prochaine. Merci.